Amables excelentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 1 de marzo, casi culminando el primer trimestre, con muchos temas que vamos a empaquetar en 15 minutos, 20 minutos. La presentación de memoria del presidente ante la Asamblea, el blackout, el apagón, el PLD y su afán de sacar un candidato contra viento y marea en este año, la inauguración de la línea 2C del metro, el Banco Central con un informe financiero y el crecimiento de la economía y mi artículo de esta semana. Antes que nada tengo que felicitar a mi segundo hijo, Carlos Roberto Núñez Fernández. Realmente él no cumple años ni a hoy ni ayer. Carlos nació 29 de febrero. Como dice la gente, cumple cada 4 años. Ahí aparece Carlos, mi segundo hijo. Carlos es un padre 24/7, tremendo esposo, gran hijo, exitoso, es un funcionario de una empresa global, pero además es un emprendedor, es un empresario, es un hombre que trabaja 24/7 y tiene una hermosa familia que son mis nietos y su esposa que es mi hija, Jacqueline. Desde aquí, hijo querido, que disfrutes y que sigas siendo un buen padre y que siga sembrando como estás sembrando, que vas a cosechar y ya estás cosechando. Nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, Janel Ferreras, ese brillante joven, politólogo, experto en geopolítica y que es un patriota, que está dedicado a sembrar. En lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un discurso con una duración mayor a 2 horas, el presidente de la República, Luis Abinader, en la presentación de memorias, enumeró centenares de obras que no se compadecen con el gasto de inversión registrada en el pasado año 2025. En 104 días, 2 apagones generales originados en el sistema de distribución, el riesgo es alto de que se repitan. A pesar de las experiencias de noviembre del 2024, de nuevo el metro, a pesar de contar con plantas de emergencia, sufrió interrupciones que obligaron a los usuarios a desplazarse a pies con las calles oscuras. El diputado por la Fuerza del Pueblo e ingeniero electrónico Rafael Tobías Crespo atribuyó a los 2 apagones generales a la baja inversión en redes y subestaciones. Tras 4 años del primer picazo, el presidente de la República, Luis Abinader, inaugura línea 2C del metro, que lo extiende hasta la entrada de Los Alcarrizos. A pesar de las advertencias de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, con la reunión del Comité Central, el Partido de la Liberación Dominicana inicia carrera para seleccionar a sus candidatos presidenciales este año. Charlie Mariotti, ex secretario general y aspirante a la nominación presidencial, señaló que en esta etapa todos están recorriendo el país para activar el Partido Morado, pero que con junta o sin junta, ellos van a seleccionar un candidato este año porque consideran que están en desventaja con la Fuerza del Pueblo y el PRM. Y Rubén Nemesio Oseguera, alias El Mencho, capo de una de las organizaciones criminales y principal exportador de fentanilo a los Estados Unidos, cayó abatido junto a varios compañeros por fuerzas conjuntas mexicanas y el apoyo estratégico de los Estados Unidos. Como establece la Constitución de la República, cada 27 de febrero, aniversario de nuestra independencia de los haitianos, el presidente de la República, por ese mandato constitucional, presenta las memorias de su gestión del año anterior ante las cámaras reunidas en asamblea. Y los discursos tienen básicamente la misma característica. Son larguísimos, suerte que el presidente Trump los está alcanzando. En Estados Unidos el mensaje a la Unión es 20 o 25 minutos, este año duró 107 minutos. Pero el de aquí trató los siguientes asuntos. En un discurso de más de 2 horas y media, el presidente habló una gran novedad, que se va a instalar una base de lanzamiento de satélites en Pedernales. Habló de titulación, habló de nuevas viviendas, el aumento del empleo, pero no dice que la mayoría de ese empleo que se creó en el último año es empleo público, el 68% es empleo público y el resto es empleo privado. En el turismo hubo crecimiento, pero de nuevo el presidente suma cruceristas,
con turistas y por eso habla de 4 millones. Seguridad alimentaria, entonces ¿por qué hay tantas importaciones? Reitera que se va a duplicar el PIB en el 2036 y eso es imposible. La economía debería crecer 7% cada año para que eso sea realidad. Y creció 2.1 el año pasado, que él no mencionó esa cifra. Habló de educación y salud, pero bueno, no vemos los avances. Habló también de que se han reducido los trámites de construcción, cuando el grito al cielo del empresariado es el tiempo que se emplea aquí en lograr los permisos. Lucha contra la corrupción, muy bien. Habló de SENASA, fortalecimiento del Ministerio Público. Habló del sistema eléctrico, inaceptable los 2 apagones. Habla de inversión, pero no se ve esa inversión. No habló de las pérdidas eléctricas. En fin, en un discurso tan extenso es muy difícil uno en 2 minutos poder abarcarlo, pero básicamente es el mismo tipo de discurso que se hace cada 27 de febrero, con obras que no se han concluido, con obras que se van a ejecutar que no se ejecutan y con obras que ya fueron realizadas en periodos anteriores. Señores, yo no voy a hablarles del apagón general porque ustedes lo sufrieron. Todo el mundo sabe. Aquí ha habido 70 y pico de apagones generales, pero en su mayoría fue en la década de los 80, los 90, hasta 2004. Y de ahí en adelante tuvimos 2 o 3 apagones, básicamente por problemas de plantas que salían de servicio. En el 2015 fue el último apagón general, pero hemos tenido ahora en 104 días, el 11 de noviembre 2025 y el 23 de febrero 2020, 2 apagones generales. Y los expertos pronostican que va a haber más apagones, porque el problema es que fueron apagones locales en subestaciones, que por sistema de protección esos problemas debieron de haberse aislado. Y no se han tomado las medidas para que cuando eso ocurra no se transmita a todo el sistema. Hay un tema de falta de inversión, hay un problema gerencial y parece que estamos condenados a eso que usted ve ahí. Y con un metro que tiene planta de emergencia, pero que no acaban de poner en funcionamiento. Y por eso el metro se va. Por otro lado está el caso del PLD. A pesar de que la Junta Central Electoral fijó su posición y el Tribunal Superior Electoral, de que es en octubre del año que viene cuando los partidos pueden elegir su candidato, y 3 meses antes la pre-campaña. Ellos lograron burlar eso en el 2024 y sacaron a Abel como candidato por un sistema de votación rara que nadie sabe lo que fue. Y ahora quieren editar lo mismo. Ellos se reunieron el pasado domingo y seleccionaron 8 precandidatos. Abel Martínez, que sabe lo que está pasando ahí, se retiró. Él dice que no. Él dice que hay que votar de manera democrática respetando lo que dice la ley. Claro, él se acogió la otra vez cuando él fue candidato. ¡Oh, sorpresa! Gonzalo Castillo se inscribe. La realidad es que el candidato va a ser Gonzalo Castillo, porque ese es el candidato de confianza de Danilo Medina, que es ley, batuta y constitución en el PLD. Y que ha llevado al PLD a ser un partido de 10%. Qué bueno que lleven a Gonzalo Castillo, un hombre que está condenado, que está sometido por corrupción. Está sometido por una corrupción de 19.000 millones. Pero ese es el único candidato que le inspira confianza a Danilo Medina, que no le interesa, él sabe que él no va a llegar al poder. Él lo que quiere es mantener su franquicia para que no lo metan preso. Y por eso va a llevar el peor de los candidatos. Lo penoso es que candidatos como un Domínguez Brito se presten a eso. Porque lo que van a hacer en este año es que van a hacer unas encuestas y una cosa, Gonzalo Castillo candidato. Y Gonzalo Castillo, aunque se pase 3 años haciendo campaña, no va a sacar más del 10%. Esa es la realidad. Nos vamos a comerciales. En esta semana el presidente inauguró la línea 2C del metro. Una gran obra. Los Alcarrizos
se incorpora la modernidad. Es una obra tan importante que los choferes están protestando y pidiendo que los pensionen, porque ya la gente para ir a Los Carrizos no va a tener que montarse en un carrito público. Se montan en cualquier sitio. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay la línea 1 y la línea 2. Una persona de Los Alcarrizos puede ahora ir al Santo Domingo Este en media hora. O puede desmontarse en la estación que está en la Máximo Gómez con John Kennedy. Y de ahí puede coger para Villamella para arriba. O puede coger para el Centro de los Héroes hacia abajo. El metro es el sistema de transporte más eficiente. Es el que tiene las grandes ciudades. No es el monorriel, ni es el teleférico. Y qué bien que se construyó. 4 años, eso sí, para 7.3 kilómetros. Que de las cosas que se le echa a este gobierno, el problema gerencial, la lentitud en la ejecución. Señores, y vamos a presentar el diagrama ahí de las 2 líneas del metro. Leonel Fernández, entre el 2005 y el 2009, hizo la línea número 1 del metro. Esa línea va desde Villamella hasta el Centro de los Héroes. Y Leonel Fernández lo tuvo que hacer contra viento y marea. Porque aquí hay gente que están en contra del progreso. Mi amigo el geólogo Siri de León desató una campaña contra esa línea. Mi hermano Chilora también. Exigieron la entrega de los planos, una cosa que es delicada. Pues dicen que se iba a hundir el metro, porque no se hicieron los estudios. Señores, Leonel Fernández en 4 años hizo 14.7 kilómetros de la línea 1, que va de norte a sur. Pero inmediatamente inició la línea 2 con 16 kilómetros y medio. Estuvo a punto de terminarla. Él culmina su periodo agosto 2012 y Danilo lo inauguró en enero del 2013. Esa va desde Herrera hasta Santo Domingo Este, 16 kilómetros en 4 años, señores. Este gobierno hizo 7.3 kilómetros en 4 años. Luego, Danilo Medina hizo la 2B, que fue extender más hacia el este ya la línea 2 que había hecho Leonel Fernández. Y Luis Abinader, la 2C, para llegar a Los Alcarrizos. Eso está muy bien. Y cada gobierno tiene que hacer una línea, porque todo eso está planificado. La 2B y 2C no es un invento, ni de Danilo ni de Luis Abinader, no, eso estaba planificado. Como está planificada la línea 3, la línea 4, la línea 5. Tenemos que hacer una araña de líneas del metro para que la gente no tenga que montarse en guagua, ni en carro público, ni en motoconcho. De eso es lo que se trata. Paso al tema económico. En esta semana el Banco Central publicó un informe de lo bien que está el sector financiero. Y eso es verdad. Pero entonces el Banco Central dice que eso se logró a pesar del panorama convulso, complejo y de alta incertidumbre que transita la economía mundial. Eso no es verdad. Por lo menos para República Dominicana no. El año pasado creció turismo, creció zona franca, creció remesa. ¿En qué nos afectó ese panorama convulso, complejo y de alta incertidumbre? No. Digo, nos afecta un poquito en la inversión. En cuanto al sector financiero, desde el año 2004, que se hizo la reforma financiera después de la crisis bancaria, y yo puedo hablar de eso porque tuve el honor de ser miembro de la Junta Monetaria desde el 2004 hasta el 2019. Yo viví todo ese proceso de reglamentaciones y de implementar la ley monetaria y financiera. Y desde el 2004 en adelante, el sector financiero lo que ha hecho es crecer, 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 crecer. Y ha mejorado de manera extraordinaria la supervisión, especialmente ahora en la gestión de Alejandro Fernández.
y la regulación se ha ido mejorando. Entonces, no es de que ha crecido a pesar de, no, es que siempre ha crecido, del 2004 en adelante. Inclusive en el 2009, que sí hubo una convulsión, que fue la crisis mundial, la recesión mundial, el sector financiero creció, porque el sector financiero aprendió de los errores de las quiebras bancarias y la regulación y la supervisión han mejorado de forma extraordinaria. Esa es la realidad. Por otro lado, el Banco Central ya publicó los resultados de enero. La economía creció 3.5. No es malo el número, porque en enero del 2025 creció 2.2. Ahora, ese número que revela que ya el crecimiento potencial de 5%, ese crecimiento que tuvimos entre 2004 y 2019, ya no es posible. Y no es posible porque el modelo económico de turismo, zona franca y remesa se está agotando. El país tiene que hacer reformas estructurales profundas para poder volver a crecer al 5%. Ya la Universidad de Harvard, yo lo dije el año pasado, proyectó 3.8 en los próximos 10 años. Nosotros creceremos 3.5, pero eso no es suficiente para disminuir la pobreza. Porque si cuando teníamos 5 seguía la desigualdad, ¿qué será ahora que el crecimiento sea 3 o 3? Aquí hay que hacer profundas reformas estructurales. Y el país y los políticos y los gobiernos no están pensando en eso. Están pensando en el corto plazo. Por otro lado, invito a leer mi artículo de esta semana, que sale publicado todos los jueves. Agradezco a Eloy el honor que me hacen de ponerlo al lado de la página editorial, pero que está en Eloy Digital y también está en mis redes. La política monetaria frente a sus propios límites. ¿Qué ocurre? El Banco Central, como la política fiscal no ayuda, la inversión no ayuda, el Banco Central ha querido coger el rol de estimular el crecimiento, de controlar la inflación, de mantener estable el tipo de cambio, y eso no es posible. Eso los economistas llaman la eternidad imposible. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha deteriorado el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Hoy la inflación está en 5, por la inflación de los alimentos está en 8, dándole duro a los sectores de más bajos ingresos. Entonces el Banco Central tiene que concentrarse en bajar la inflación. Ya no puede estar inyectando esteroides como lo hizo de manera desmesurada, que tampoco tuvieron efecto en bajar las tasas de interés. La tasa de interés ha bajado, ¿cuál? La pasiva, la que le prestan a usted. Usted tenía un certificado al 10 y le están pagando el 6. Pero ¿qué está produciendo eso? Que ese inversionista rico le conviene más tener colocado su dinero en Estados Unidos en bonos del Tesoro al 4,5 y no que le paguen 6% aquí. Pero entonces la tasa activa no baja y por eso los préstamos no están creciendo al mismo ritmo de antes. Tenemos un tema de volatilidad cambiaria. El dólar sube y el dólar baja. En diciembre estaba en 63.34 y esta semana terminó en 60.40. Eso no es bueno, porque lo que está pasando es que el que tiene dinero se está enriqueciendo y los bancos que tienen una buena tesorería están haciendo zafra. ¿Por qué? Porque compran dólares baratos, después sube y a vender esos dólares caros. Hay un tema de política monetaria y de credibilidad sumamente grave. Yo, que fui miembro de la Junta Monetaria y que soy un banco centraliano, me duele eso. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista de Janel Ferreras.